Llevaba yo un tiempo pensando si pasarme a YouTube, porque a veces en las otras redes sociales se me queda corto el espacio porque me enrollo muchísimo y no me da para hablar todo lo que quiero. Así que creo que este es un gran vídeo para empezar en el formato largo y vamos a hablar de mis mejores y peores lecturas de 2025. Vamos a empezar por las buenas, ¿no? En primer lugar, tenemos Las mujeres Wayward. Fue un pedazo de descubrimiento del año pasado. Yo nunca había leído a esta autora, me he enamorado mucho de ella y absolutamente cualquier libro que saque a partir de ahora, yo lo voy a querer, este incluido, porque lo leí en digital, pero yo lo necesito en mis estanterías. En algún momento lo releeré, así que seguramente me termine haciendo con él en físico. Este libro nos cuenta la historia de tres mujeres de distintas épocas que vamos a descubrir que están conectadas por el poder de la naturaleza y de la magia. Hay brujería sutil, pero sobre todo mucha fuerza. Es un libro precioso que se te va a meter dentro y la verdad que tanto las historias como la pluma de la autora como la ambientación para mí ha sido un 5 estrellas. Otro gran descubrimiento para mí fue 5 armas rotas. En este libro vemos a un grupo de personajes, todos con sus taras. Son personajes súper dispares que se van a tener que poner de acuerdo para llevar a cabo una misión en donde cada uno tiene algún interés oculto, por lo que estás todo el rato pendiente de si la misión va a llegar a buen puerto o alguien va a traicionar a alguien en propio beneficio. Me pareció una lectura súper adictiva, además la ambientación me pareció chulísima. Está ambientada en la Corea imperial y me gustó mucho porque dentro de la fantasía no es un escenario que esté acostumbrada a leer. Estoy deseando leer la segunda y la tercera parte a ver cómo termina todo, cómo se desarrollan ciertos vínculos que empezaban a florecer, porque acabó un poco regulero todo. Los Diablos es el primer libro que leo de Joe Abercrombie. No sé si es el libro más adecuado para empezar a leer a este autor, pero bueno, así se ha dado. Lo cierto es que me he enamorado de la escritura de este autor. Esos personajes tan hechos polvo, porque no se les puede definir de otra manera, o sea, cada cual más roto, aún así con sus puntazos divertidos. Me pareció un libro un poco mamarracho. Lo cierto es que te está situando en un mundo lleno de guerra, de traiciones, de batallas y aún así todo el rato me estaba sacando la sonrisa. También me tocó el corazoncito varias veces, pero es que los personajes son demasiado divertidos, yo lo siento, pero mira, aunque estaba sufriendo por ellos, me estaba divirtiendo mucho. Bueno, hubo ratos que me hizo sufrir de lo lindo, también es verdad. Me quedé con ganas de más, sinceramente, y eso que el libro no es corto. Alas de Onix. Yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, también soy consciente y creo que este libro no está a la altura del primero ni del segundo. Creo sinceramente que va un poco cuesta abajo la saga. No sé por qué, si es porque yo el primer libro lo empecé a leer con muchísimas ganas y se me ha quedado aquí dentro, pero me apetece seguir leyendo todo lo que sale de esta saga. Quiero saber qué pasa con estos personajes. Estoy deseando que salga el siguiente libro porque está la cosa realmente jodida y yo quiero saber ¿por qué derroteros nos va a llevar esta mujer ahora? A mí no me puedes hacer sufrir más y por algunas ruedas de prensa que he visto, creo que si ya nos ha roto el corazón más de una vez, Rebeca, viene fuerte el siguiente libro, así que me estoy preparando. Si lo pienso fríamente, probablemente no le habría dado 5 estrellas, pero le tengo cariño a la saga, qué sé yo. Seguimos con Aliada del villano. No sé por qué me gustan tanto estos libros, pero los amo desde que me leí el primero. Supongo que porque dentro de la fantasía siempre acabo eligiendo libros que me hacen sufrir. Y aunque este libro es verdad que me ha tenido también en algunos momentos con el sufrimiento ahí a flor de piel, siento que como está contado un poco como un cuento, no es fantasía así como muy densa. Leerlo desde la tranquilidad y leerlo desde saber que me va a parecer divertido, me hace cogerlo con mucho gusto. Los protagonistas me parecen muy majos, muy simpáticos, muy adorables y yo creo que eso me hace saber que voy a leer con gusto estos libros siempre y por eso me gustan tanto. Además, siempre se los recomiendo a la gente que quiere empezar a leer fantasía porque me parecen unos libros súper sencillos y que yo creo que le pueden gustar realmente a todo el mundo. Y bueno, aunque no han sido 5 estrellas, estos libros que voy a decir a continuación me gustaron bastante, así que sentía que tenía que hacerles un huequito en mi ranking de libros favoritos de 2025, y son los siguientes. La casa en el mar más azul. Este libro fue de los primeros que yo leí el año pasado y realmente lo sentí como un abracito al corazón. Es un libro de estos confort, un libro que si estás blandita te lo vas a leer y te va a arropar, ¿tú me entiendes? Pues eso sentí yo con este libro, me pareció precioso. Tengo muchas ganas de leerme la segunda parte, así que seguramente este año va a caer. Después tenemos Belladonna, que lo tengo por aquí, junto a Foxglove. Y me falta la tercera parte, que es Wisteria. Todavía no la he leído. Empecé el año pasado, pero bueno, luego empecé yo en mi espiral de libros navideños y lo dejé un poco aparcado. Así que estoy deseando retomarlo este año y terminar la trilogía.
Me está gustando mucho. Como digo, se ha quedado en 4 estrellas y no en 5 porque sinceramente creo que le falta un poco de desarrollo a la trama. Creo que podía ser un poco más intensa, un poco más interesante. Nos cuenta la historia de una muchacha que ha sido criada entre la muerte, literalmente. Convive con ella, la ve, la siente y en un momento dado ocurre un asesinato. Ella se ve envuelta en la investigación. Es un libro que mezcla misterio, un poco de romance, pero sobre todo tiene una estética gótica que a mí me enamora. Yo veo un libro con estética gótica, con esas vibras oscuras y de romanticismo y a mí me tiene ganada. Luego, ¿qué pasa? Pues que yo pido mucho a esto y a veces me falta algo. Aún así, mantengo la esperanza y creo que Wisteria va a ser un gran cierre para esta trilogía. Y aunque de momento está siendo un 4 y no un 5, creo que son unos libros muy disfrutables y con una atmósfera espectacular. Luego tenemos Brujería para chicas descarriadas. Yo creo que la culpa de que este libro no sea un 5, sino un 4, ha sido solamente mía, porque iba buscando una cosa y me encontré otra. Esto pasa por prejuzgar. Quizá, si lo pienso fríamente, el libro se merece más puntuación, pero bueno, quizá lo lea dentro de unos años y lo vea con otros ojos. Pero la cosa es que yo, previamente a leer este libro, había leído Cómo vender una casa encantada del mismo autor y yo entré en este libro buscando esa misma sensación de terror cómico y me encontré un dramón que me dejó destruida, sinceramente. Lo pasé fatal con esta lectura. Es un libro que realmente, si lo pienso, me encantó, pero me lo hizo pasar fatal. Este libro nos cuenta la historia de unas chicas, de unas niñas, son enviadas a casas de acogida porque se han quedado embarazadas y básicamente, como para los padres suponía un problema, las enviaban allí a que dieran a luz, a que las responsables de aquellas casas hicieran cargo de los niños y una vez fuera el problema, las nenas volvían a casa y como si no hubiera pasado nada. Mira, yo no me esperaba esto, sinceramente. Yo lo pasé fatal con este libro, que lejos de ser una historia de terror cómico, es una historia de supervivencia, de identidad y de resistencia. A mí me hizo polvo, aunque sinceramente recomiendo mucho su lectura, pero sabiendo dónde te metes, la verdad. Por último, esto yo no lo había visto venir, tenemos la saga Chestnut Springs. Es una saga de vaqueros, de vaqueros. A mí jamás en la vida me ha seducido el mundo de los cowboys, nunca. La leí porque todo el mundo la recomendaba. Yo en verano tuve un momento de empezar a leer libros que estaban fuera de mi zona de confort, con esas vibras veraniegas, así como más relajadas, más tranquilas. Llegó a mis manos este libro. La verdad, lo disfruté un montón. Creo que es por la ambientación que yo me he imaginado en mi cabeza, esos paisajes también descritos, esa tranquilidad del mundo rural, de vivir en un ranchito. Yo me he enamorado de eso. Yo quiero vivir en un rancho. Si lo pienso bien, no, porque eso tiene que dar un fine on de mucho cuidado, pero yo me imaginaba ese mundo idílico y la verdad que me pareció precioso. Cada uno de los libros que compone esta saga te cuenta la historia de uno de los hermanos o amigos dentro del círculo de estos hombres. Cada historia tiene su problemática distinta, ninguna es nada del otro mundo, pero no sé, me pareció divertida, una historia como para pasar el rato, porque como siempre digo y defiendo, no hace falta estar leyendo siempre cosas que te van a cambiar la vida, cosas súper trascendentales, hay que leer a veces también cositas para evadirse y para pasar el rato y divertirse, y esta saga es perfecta para ello. Sí que es verdad, el tercer libro creo que es que nos cuenta la historia de... no me acuerdo cómo se llama. Nos cuenta la historia de un amigo, en realidad no es de uno de los hermanos. Es el que menos me gustó, pero no por la historia en sí, que igual un poco también. Lo que me llevó a que este libro no me gustara tanto es que sucede fuera del rancho. El libro es más bien un road trip y yo eché mucho de menos ese ambiente de rancho, que es lo que me enamoró de esta saga, y por eso creo que no me encantó. Creo que me faltan dos, a ver si me hago con ellos, que estoy deseando leer las siguientes historias. Y bueno, vamos ahora con la jarana, que yo sé que a todos nos gusta así un buen enfrentamiento y un buen llevar la contraria y esas cosas, así que vamos con mis peores lecturas. Yo sé que esto le puede doler a mucha gente, así que lo primero que tengo que decir es que esta es mi opinión. Si alguno de estos libros que voy a nombrar es tu favorito, por lo que sea, o a ti te encanta, pues mira, me alegro, a mí me hubiera encantado también disfrutarlo, pero no ha sido el caso, así que vamos a ello. En primer lugar, tengo Indómita. ¿Y por qué digo que sé que esto le puede doler a mucha gente? Yo, antes de decidirme a leer este libro, yo busqué un montón de reseñas y prácticamente todas eran positivas, así que yo le sumé a eso que el libro iba de vampiros y dije, ya está, ya está. Los vampiros son mi talón de Aquiles. A mí me das vampiros y yo ya estoy 99% convencida de que ese libro me lo tengo que leer. Yo que más necesitaba, nada. Cuando yo empecé a leerme ese libro, yo no podía entender nada. Mira, me pareció un libro con un universo fatal construido. Me sabe mal decir esto, pero es que, de verdad, siento que la escritora se metió en un jardín del que no supo salir. Quiso presentarnos tantas criaturas
tantos conflictos y tanto de todo que se quedó a medias. No sé, yo siento que un montón de cosas están sin responder, el libro te deja con más preguntas que respuestas, hay situaciones que no termino de entender cómo han pasado porque me las cuentas tan a la ligera que se me queda todo colgando. Los protagonistas, es que creo que tampoco hay por dónde cogerlos. Él me parece el vampiro con menos carisma que he leído en mi vida. Ella me parece medio lerda también, lo siento mucho, pero es que no. Las decisiones que toman ambos es para estudiarlas y, en fin, que yo no lo entiendo. No me fío más de nadie. Bueno, yo pensaba que este era el peor libro que iba a poder leer en todo el año hasta que apareció El Rey de Nunca Jamás. ¿Qué es esto? Yo sabía de verdad que me metía en la lectura de un libro mamarracho, que era un libro que no me iba a cambiar la vida, que era un libro sin más para pasar el rato, que tenía mucho guarreo, pero esperaba que dentro de todo esto tuviera algo de lógica. Me presentas a unos personajes que no tienen dos dedos de frente ninguno, o sea, es que de verdad entre todos nos suman 2 neuronas, es increíble. La protagonista basa su personalidad en, ¿tú me entiendes? A todo lo que se menea. Yo qué sé, es que el libro, ¿cómo te describiría yo este libro? Este libro va de merengue, pues eso. De verdad que no me parece mal, que el libro tenga escenas subidas de tono, pero cuando tiene algún tipo de sentido, es que de verdad yo aquí no podía entender cómo se estaban dando ciertas situaciones. Ya he dicho que entre todos nos suman 2 neuronas, pero es que lo de ella es digno de estudio, de verdad. Yo no doy crédito con esta protagonista. No he visto una protagonista femenina con menos sentido de supervivencia. Sé que hay más libros, pero para mí termina. Sin duda, estos han sido mis 2 peores lecturas del año y ahora no puedo dejar de mencionar algunas lecturas que han sido 2 estrellas. Alguna me ha dado pena ponerla, tengo que decir, pero otras no tanto, así que vamos a ello. Vamos a empezar por este libro que me dio penita ponerle una puntuación tan mala porque pensaba que me iba a gustar mucho y fue una decepción bastante grande conforme lo iba leyendo, ver que no me estaba gustando nada. Y te estoy hablando del Mercader de Venecia, no la obra de Shakespeare, la obra de Riccardo Calimani. Es un ensayo histórico centrado en la figura de un mercader judío y básicamente nos habla de cómo se creó el gueto de Venecia. Empecé a leer este libro porque cuando volvimos del viaje por Italia me apetecía mucho leer libros inspirados en la historia o en los lugares que conocimos y di con este. Y lo cierto es que cuando estuvimos visitando el gueto en Venecia me generó mucha curiosidad ciertas cosas que vimos por allí, algunas cosas que leí durante las visitas y demás. Aún sabiendo que era un libro histórico, se me hizo extremadamente denso y tampoco terminé de empatizar mucho con algunos personajes y yo qué sé, se me hizo pesado, la verdad. A todos los que voy a nombrar a continuación me tembló cero el pulso para ponerle 2 estrellas. Lo gracioso de esto es que muchos de estos libros los leí en la temporada de verano porque yo me empeñé en salir un poco de mi zona de confort y leer más libros de comedias románticas. Iba a decir de romance, pero a mí el romance en sí no me molesta. Pero yo no sé por qué este tipo de libros no los suelo consumir. Bueno, después de haberme leído unos cuantos este verano, sí que lo sé, y es que no los soporto. Me parecen todos los protagonistas medio lelos. Y la cosa es que yo me hice una lista de libros veraniegos para leer, así pues eso, en la piscinita, ahí al sol, y casi no me gustó ninguno. Creo que ninguno pasa de las 3 estrellas. Hay algunos que, bueno, se quedan en el aprobado, pero es que hay otros que son los que voy a nombrar ahora, que de verdad que yo no entiendo por qué me dejo yo guiar por las recomendaciones ajenas. En fin, empezamos. Todos nuestros veranos. Nos cuenta la historia de una pareja que ya no son pareja, pero que las circunstancias de la vida los ha llevado a encontrarse de nuevo. Entonces el libro nos va contando momentos del pasado y momentos del presente, para que tú entiendas por qué se enamoraron en un momento dado, por qué se separaron y bueno, al final, como tú podrás imaginar, van a acabar juntos. Yo cuando llega el momento en que tú me explicas qué es lo que pasó para que esas 2 personas se separaran, yo no podía dar crédito. Es que no, aparte de la personalidad que tienen ambos, que me parecían muy tontos. Y bueno, yo no había terminado de salir de ese libro cuando me meto en Amor y otras palabras. Esperaba yo encontrar otra historia de amor, pero es que de verdad que había tantas cosas que me recordaban al libro anterior que yo creía que me había quedado atrapado en un bucle. Una vez más, una pareja que ahora ya no son pareja y me estás contando también a modo de flashbacks cómo se conocieron, cómo crecieron juntos, cómo llegaron a enamorarse, cómo se separaron. Aquí el motivo me parece que tiene un poquito más de raciocinio que en el caso anterior. También creo que no son tan tontos. Creo que estos 2 personajes son un poco más maduros que los del libro anterior, pero aún así unas decisiones, ¿Tú te crees que puedes llevarte años sin ver a esta muchacha y que en un momento dado te la cruces en una cafetería y lo que haces acto seguido es ir a tu casa y dejar a tu novia actual porque dices, yo no me he olvidado de esta persona, la quiero, que oye, si eso es así te honra, también te digo, dejar a tu novia actual, pero
no sé, unas actitudes muy surrealistas, unas cosas que no. En el mismo orden de personajes insoportables tenemos la biología deja que ocurra. En este caso, el conflicto es la diferencia de edad. Que si bien lo miras puede ser un problema, pero llega un momento en el que los dos ya son lo suficientemente adultos para saber qué quieren hacer en su vida. Y de verdad se monta un pitote. Al pobre chico casi lo matan porque le gusta a la muchacha, que es la hermana de su mejor amigo. Bueno, que se lía una para que luego todo se resuelva porque al muchacho en cuestión de repente decide echarle valor a la vida y decir, pues es que yo la quiero y nadie me va a decir que no puedo estar con ella. Ole, y ya está, ese es motivo suficiente para que todo el mundo que primero le echó la bronca ahora diga, ah, bueno, es que si la quieres de verdad, adelante. ¿Qué es esto? Bueno, y por último tenemos Unas vacaciones de muerte, que yo me puse a leer este libro porque ya había leído otros libros de Tessa Bailey y la verdad que me parecieron bastante entretenidos, tampoco una cosa loca, pero bueno, un libro entretenido sin más, así gracioso, con su romance tierno, y me encontré de repente aquí una comedia romántica surrealista, con unas situaciones que no hay quien se las crea, que ya sé que no estoy leyendo un libro serio, lo que tú quieras, pero hacía falta que fuera tan tonto. No sé, yo no reconocía a la autora en este libro. Es verdad que tampoco la he leído muchísimo, solo he leído 2 libros suyos y este. Bueno, hasta el momento, porque en Navidad leí otro, que estaba más en sintonía de los 2 primeros que había leído que con este, menos mal, porque si no me hubiera plantado con ella, sinceramente. No sé qué le pasó a la autora con este libro, estaba ella ese día creativa, qué sé yo, pero para mí es un no, la verdad. Y hasta aquí mi lista de lecturas desastrosas. Yo con el tema este de las comedias románticas, no sé qué me pasa, si es por el formato lectura, porque yo me pongo una película y sinceramente, una película de comedia romántica quiero decir, y sinceramente la disfruto, me entretiene, me parece bien, pero no he podido soportar prácticamente ninguno de los libros de esta temática que he leído. Entonces, no sé si es que no conecto con este tipo de libros o qué, pero bueno, no sé si este año volveré a intentar meter en mi lista de lecturas veraniegas algún libro así de este estilo, porque en vista del éxito, la verdad, no me atrevería a volver a intentarlo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si me quieres contar cuáles han sido tus mejores y peores lecturas en comentarios, pues estaré encantada de leerlas para ampliar mi lista de deseos o para tachar algunas de las lecturas que ya tenga en ella.